Buenos días, señores estudiantes, bienvenidos a la cátedra de radiología. Hoy vamos a tener la clase teórica correspondiente al estudio radiológico de la articulación temporomandibular, hoy jueves 23 de junio del 2022. Entonces comenzamos ya con la clase y vamos a ver las características que tiene precisamente la radiología de la articulación temporomandibular. Entre las indicaciones más comunes para los exámenes radiográficos de la articulación están el dolor, la articulación temporomandibular, dolor producto de algún trauma, el hinchazón, el salto, las crepitaciones óseas, las subluxaciones crónicas, traumatismos de los maxilares, asimetrías faciales, posibles artritis que puedan presentarse en la articulación, además de trismus, enfermedad de tejido conectivo. Entonces, todos estos elementos determinan un estudio radiológico de la articulación temporomandibular. Rapidito nos vamos a la siguiente lámina, la estructura de la articulación, vean ustedes los dibujos, cóndilo mandibular, menisco y disco articular, cavidad glenoidea del temporal, eminencia y tubérculo del temporal y conducto auditivo externo. Estamos viendo entonces las diferentes características precisamente que tiene este tipo de articulación. Vean ustedes, por ejemplo, los detalles del cóndilo mandibular, el menisco, que se caracteriza por darle movilidad a esta articulación, la cavidad glenoidea del temporal, dividida en dos mediante la cisura de Glasser, ¿no? Una articular y la otra no articular. La eminencia y tubérculo temporal, en la número 4, ya prácticamente la raíz del arco cigomático, y 5, el conducto auditivo externo. Superficies articulares, los componentes anatómicos, vienen de la siguiente manera. Superficies articulares, cápsula sinovial, cápsula articular, ligamentos y disco articular. Son los elementos básicos anatómicos que componen la articulación temporomandibular. El disco articular, como ya les había mencionado anteriormente, permite el movimiento armónico y fluido de la mandíbula. Los diferentes movimientos que tiene la mandíbula de propulsión, de retropulsión, de diducción, de lateralidad que tiene la mandíbula. El fibrocartílago es un fibrocartílago de forma ovalada, vean ustedes, responsable generalmente de muchos de los ruidos articulares. Cuando ésta suele de alguna manera ingresar en un periodo, si vale el término, de degeneración o de lesión del disco articular. Se ubica generalmente entre el cóndilo de la mandíbula y la fosa temporal. Habitualmente este tipo de articulaciones tienen generalmente un líquido sinovial que lubrica todo ese elemento articular y permite el desplazamiento indoloro de esa articulación. Ya me imagino una articulación que no tenga líquido sinovial, imagínense el tipo de, lesión que se podría provocar en el momento que se hace la apertura bucal. ATM, nuevamente, en mayoría de los pacientes con fracturas de la articulación, el número de placas para un estudio adecuado va a incluir lo siguiente. Ahora sí nos metemos a la parte radiográfica, proyección lateral oblicua o transcraneana, así como la vista antero-posterior del cráneo, que debería tomarse en una radiografía con una vista lateral. La vista tomada con dientes en contacto muestra la relación del cóndilo a la cavidad glenoidea. Podemos tomar una serie radiográfica lateral oblicua transcraneana a boca abierta y a boca cerrada. Con boca cerrada se muestra la relación del cóndilo con la cavidad glenoidea y también es necesario, definitivamente, existe la posibilidad que cuando se hace una técnica a boca abierta se puedan ver desplazamientos y variaciones morfológicas en los cóndilos. También es necesario que en esta radiografía comparar los espacios articulares del lado derecho y del lado izquierdo. Para graficar un poquito, ahí está la imagen de la articulación temporomandibular y la radiografía lateral oblicua transcraneana que habíamos mencionado anteriormente. Entonces podemos observar la forma de colocación de esta técnica extraoral del paquetillo, del paquete radiográfico, de la película, del chasis
que obviamente es mucho más grande del que habitualmente conocemos en las técnicas intraorales, y a vista tomográfica al respecto. Imagen de la articulación temporomandibular, podemos observar la relación cóndilo-cavidad glenoidea. Pueden obtenerse una visión general de las patologías anteriores. Vamos a la siguiente. La imagen de la articulación. En las desventajas, así como tiene ventajas, también esta técnica presenta generalmente desventajas. No podemos observar patologías tempranas de inicio agudo, y no podemos observar en su totalidad el disco interarticular. Estamos hablando de una imagen mixta transcraneal con vista tomográfica, es decir, una especie de tomografía en este tipo de radiografía que nosotros estamos tomando. La articulación temporomandibular y la tomografía de las articulaciones temporomandibulares ofrecen visiones excepcionalmente exactas del movimiento maxilar. En la observación clínica puede parecer que la apertura del maxilar es normal. Las tomas radiográficas pueden indicar limitaciones unilaterales o bilaterales en su movimiento. Puede sugerir la rotación del maxilar, que es adecuada, pero la traslación del cóndilo, ustedes saben que el cóndilo se traslada a través de la cavidad articular en los movimientos de apertura y lateralidad, y existen ciertos grados de limitación. Estas limitaciones de movimiento tienen varias causas, ¿cierto? Una alteración interna, una enfermedad generalmente articular, una lesión de menisco y una lesión obstructiva. Vemos una imagen transcraneal con una vista tomográfica y vemos la porción del cóndilo, vemos la porción de la cavidad glenoidea, en parte vemos casi imperceptible el disco interarticular, que habitualmente, bueno, según la bibliografía, no lo podemos observar, no lo podemos determinar debido a su radiolucidez y a su poco contraste que tiene en el momento de tomar una radiografía. Las radiografías laterales de cráneo, llamadas cefalografías laterales, tienen el propósito generalmente de evaluar el desarrollo del cráneo y de la cara, además de la articulación temporomandibular. Enfermedades y traumatismos, ustedes utilizan estas radiografías laterales de cráneo generalmente en los trazados cefalométricos que se desarrollan. Enfermedades, traumatismos, anomalías de desarrollo. En ortodoncia se utiliza para evaluar crecimiento y desarrollo facial, utilizando puntos craniométricos, localización de la articulación. Generalmente puede mostrar perfil de tejidos blandos de la cara, senos paranasales, paladar duro, articulación mandibular. La colocación de la película o chasis de la película y la posición de la cabeza del lado izquierdo de la cabeza del paciente en contacto con el chasis. El plano de Frankfurt, paralelo al suelo, y un plano sagital perpendicular al de la película. Si ustedes ven la imagen, ven, por ejemplo, las características de una proyección lateral y los elementos que vamos a poder observar. Vean ustedes, conducto auditivo externo, la porción mastoidea del hueso temporal, el hueso occipital, la sutura lamboidea. Vemos, por ejemplo, varios elementos que van a determinar el estudio anatómico, topográfico del cráneo. Apoyado en el tema de los puntos craniométricos, vamos a desarrollar o vamos a ver en desarrollo el tema de la ortodoncia, ¿cierto? Con las líneas de armonía facial que habitualmente solemos trazar una vez que hemos tomado una radiografía lateral de cráneo. Radiografía de Town inversa, que es otra de las variedades en las técnicas radiográficas a nivel de la articulación temporomandibular. Me permite observar fracturas del cuello del cóndilo, revelar desplazamientos de cóndilo hacia la línea media, proyecciones que también muestran la parte posterolateral del antro maxilar. Como colocación de la película, los chasis de las películas se colocan en un dispositivo de sujeción o chasis portapelículas, perpendiculares al piso en sentido vertical. La cabeza del paciente, enseguida vamos a ver un gráfico, punto de apoyo, parte superior de la frente, cabeza levemente inclinada hacia abajo,
y centrada en el chasis. Mentón en contacto con el pecho, línea canto meatal 25 a 30 grados hacia abajo, boca abierta para facilitar la visualización y el estudio de cóndilos. Proyección del radio central perpendicular a la película. Y ahí podemos ver los detalles precisamente. Y enseguida vamos a ver la proyección de tau. Podemos observar y evaluar el hueso occipital, la visualización de cóndilos, y el septum nasal, que es lo que me interesa para poder observar. Este cuadro es muy interesante, pues nos muestran las diferentes prioridades que tenemos en el estudio radiográfico de la articulación temporomandibular y elementos anatómicos colindantes con esta estructura. Estructura prioritaria mandíbula, radiografía primera elección panorámica, y puedo complementar con una lateral de cráneo lateral oblicuo. Para el maxilar inferior, una panorámica y una radiografía póstero-anterior de cráneo. Para la órbita, en el caso de alguna fractura de órbita que se ha producido por una acción traumática, la radiografía de primera elección de Waters y de Caldwell. La póstero-anterior de cráneo simplemente para complemento. En el caso de arco cigomático, la radiografía de Hirsch y la de Waters. En el caso de lesiones frontales, generalmente lesiones a nivel de seno maxilar, frontales, paranasales, una de Caldwell y una lateral de cráneo. En senos paranasales, Waters y Caldwell, lateral de cráneo panorámica como complemento, y una tau panorámica y una radiografía de Hirsch. Este cuadro es interesante, tómenlo en cuenta porque puede ingresar en el tema de la evaluación que ustedes van a tener para su parcial. La lateral oblicua son inútiles, dice, para examinar la región posterior de la mandíbula. Valiosa en pacientes, niños, pediátricos, con aperturas limitadas por fracturas e inflamaciones que tienen la dificultad para estabilizar, por ejemplo, y tolerar las películas intraorales. Estamos viendo habitualmente en la clínica que algunos pacientes no toleran el paquetillo radiográfico, especialmente los niños, que tienen esa dificultad porque mueven el paquetillo. Mucho peor colocarles, por ejemplo, un localizador, un portapelículas y un cono localizador, porque habitualmente mueve la película, no la sujetan bien, y en una radiografía lateral oblicua puede sernos de mucha utilidad como una técnica extraoral, porque no requiere que ningún paquetillo esté dentro de la cavidad bucal. Se necesita imagen de mayor resolución, no se dispone generalmente, muchas veces cuando no se dispone de equipos panorámicos, hay que utilizar las técnicas habituales, ¿cierto? Las posiciones, que enseguida las vamos a ver. Ustedes ven, por ejemplo, proyección y cuerpo de la mandíbula. El paciente va ligeramente inclinado y está apoyado sobre la película. Está apoyado sobre la película. Proyección del cuerpo de la mandíbula. Inclinado 15 grados hacia el lado a radiografiar, mentón extendido y elevado. Posición del paciente. Lo que ustedes ven donde se apoya el paciente es el chasis portapelícula. Alineación del rayo debajo del borde inferior de la mandíbula, angulación que es importante de 15 a 20, perpendicular al rayo horizontal y al cartucho de la película. Ahí vemos entonces detalles de eso. Nuevamente, cuerpo de la mandíbula, repasamos, vimos el gráfico anteriormente, dientes impactados, fracturas y lesiones del cuerpo de la mandíbula, lesión de la articulación temporomandibular, muestra también regiones de premolares y molares y borde inferior de la mandíbula. Colocación de la película, el chasis en contacto con la mejilla del paciente, como hemos observado en la anterior lámina, ¿cierto? Sobre la mejilla del paciente. El paciente levemente recostado, y el borde inferior del chasis paralelo 2 centímetros debajo del borde inferior de la mandíbula. El paciente sostiene el chasis con el pulgar colocado bajo el borde y la palma de la mano contra la superficie externa del mismo. Proyección de la cabeza inclinada hacia el lado precisamente a examinar y el rayo central
perpendicular a la película en la región del primer molar inferior, del lado opuesto a radiografía. Ahí está la radiografía, el rayo se dirige perpendicular a la película y la película se coloca en sentido lateral a la mandíbula en exposición. Si quiero hacer del izquierdo, apoyándome en el derecho. Radiografía de la articulación temporomandibular, nuevamente vamos a ese detalle, importante por cierto. Las articulaciones temporomandibulares son las más complicadas en radiografiarse. Para evaluar los componentes óseos, la tomografía proporciona imagen detallada. Tejido blando, mejor usar resonancia magnética o técnicas radiográficas como la artrografía, que enseguida la vamos a ver. No es de carácter invasivo, no emplea radiación ionizante. Entre las técnicas más utilizadas para ver la articulación temporomandibular, se puede utilizar la transcraneal, la tomografía computarizada, para analizar tejidos blandos, la artrografía, que ya les he mencionado, y la resonancia magnética para ver un complemento con tejido blando. ¿Qué es la TM en radiografía? Mediante la cual, la técnica radiográfica, mediante la cual utilizamos rayos X que obtienen imágenes de la articulación temporomandibular. Para su estudio, traumatismos, dolor, ya hemos mencionado anteriormente, chasquido, lesiones a nivel del cóndilo, lesiones a nivel de lo que significa la estructura del cóndilo del maxilar. Patologías de la articulación, presenta generalmente una prevalencia de 20 a 40% de la población debido a factores traumáticos, lesiones o enfermedades degenerativas que generalmente provocan la dificultad en la apertura bucal. Los síndromes más frecuentes, la disfunción de la articulación temporomandibular. Un factor predisponente para un tipo de lesiones es el estrés y otro tipo de enfermedades que se asocian, como por ejemplo el tétanos, donde vemos producto terminal de esa enfermedad, una apertura y un cierre de la cavidad bucal que generalmente produce una especie de rechinamiento de dientes y una lesión posterior. Estoy hablando de un estadio terminal de la lesión o la enfermedad del tétanos, que presenta como característica el cuerpo arqueado hacia atrás y las mandíbulas muchas veces en contacto con difícil apertura bucal. Manejos de la patología de la TM deben ser gestionados de forma multidisciplinar. Se debe derivar al odontólogo de atención primaria y posteriormente, cuando se observe mayor grado de patologías, a un estudio de tipo maxilofacial radiográfico especializado. Se pueden realizar varios tipos de auscultaciones o de exámenes clínicos, como realizamos en la clínica, como la auscultación, la manipulación que se puede realizar de generalmente la articulación temporomandibular. Entonces tenemos distintos elementos: la observación, la visualización de la articulación, la auscultación, la digitalización de la articulación, la manipulación mandibular, como elementos fundamentales de un examen clínico antes de remitir al paciente a un examen radiográfico. Diagnóstico por imagen de la patología de la TM es netamente clínico, basado en anamnesis y en exploración, pero también con estudio complementario radiográfico. Eso es lo que nos menciona por lo menos este estudio. Lo que les decía: exploración básica de la articulación, la visualización, la inspección, observar al paciente, ver si tiene asimetrías, deformidades faciales, evaluar los signos de desgastes oclusales excesivos en las piezas dentarias, ver las características que tiene el paciente en apertura bucal, si estos pacientes no tienen lesiones articulares, la palpación de músculos. Generalmente ahí podemos observar a los diferentes músculos como el temporal, el macetero, el esternocleidomastoideo, el trapecio, muchos músculos que ingresan en, diríamos, conjugación para elementos de la masticación. Vamos al siguiente cuadro.
que enseguida lo vamos a poder observar. Tipos y localizaciones de dolor, tomando como referencia el síntoma principal: dolores regionales, moderados, sordos, que se agravan con la función mandibular; dolor agudo, localizado, relacionado con un movimiento desviado de la apertura; y dolor maseterino, de cabeza y de cuello, acompañado con una hipertrofia muscular. Entonces, tipos de localización de dolor: dolor regional, dolor agudo, regional simplemente a una zona; dolor agudo relacionado con movimientos desviados en la apertura y cierre, acompañado por un clic articular o un chasquido articular. Estamos ante un trastorno intrínseco de la articulación temporomandibular. Vamos al siguiente: transcraneal de la articulación, complementarias, proyección transorbitaria, proyecciones de cráneo, Waters, submento vértex y Town inverse; transcraneal de la articulación temporomandibular. Radiografía panorámica, que también es útil, denominada también como pantomografía o radiografía de rotación, utilizada para examinar ambos maxilares, tanto superior como inferior. La postero-anterior de Caldwell, donde el paciente está apoyado la punta de la nariz sobre el chasis de la película, de modo que el plano de Frankfurt quede paralelo al piso, perpendicular a la placa. Exploración de la articulación, y hemos visto anteriormente. Póstero anterior de Caldwell, que se puede observar en una póstero anterior: los rebordes supraorbitarios, las suturas frontonasales y el tercio superior de las ramas mandibulares. Los senos frontales generalmente se pueden observar en este tipo de tomas radiográficas. Póstero anterior, prácticamente de la base del cráneo; seno maxilar frontal, etmoidal, y de alguna manera las órbitas y la sutura frontocigomática y la cavidad nasal. Radiografías útiles cuando hay fracturas, estas póstero-anteriores, fracturas de base de cráneo. Podemos utilizar este tipo de radiografías. Póstero-anterior de Caldwell, y hemos observado. La póstero-anterior de Waters, donde el paciente toca con la punta del mentón el chasis y la película, como ven ustedes en la imagen. Se levanta el mentón de manera que la línea cantomeatal quede por encima de la horizontal. Vamos a otra lámina. Lateral oblicua de la mandíbula. Vean ustedes lo que les había mencionado anteriormente. El paciente sujeta el chasis de la película, que se apoya prácticamente en la porción del rostro del paciente, en la mejilla del paciente. Posición del paciente: cabeza se inclina hacia el lado que se va a radiografiar, hasta que una línea imaginaria va desde el ángulo de la mandíbula, o conio, al lado opuesto a radiografiar, hacia el cóndilo del mismo lado, utilizando generalmente el radiógeno de esa forma. Quiero hacer del lado derecho, hago a lo inverso, ¿cierto? Y quiero hacer del lado izquierdo, hago de forma inversa. Lateral oblicua de la mandíbula. Usos: pacientes con problemas para la apertura bucal por fracturas y procesos infecciosos tumorales. Para ver un mixoma, ideal. Para ver una meloblastoma, ideal. Es una buena alternativa para radiografiar terceros molares en mal posición cuando no se cuenta de un equipo panorámico. Cefalométrica, radiografía cefálica lateral cefalométrica. Posición del paciente: plano de Frankfurt debe quedar paralelo al piso, como ven en la imagen, y el plano sagital paralelo al eje de la película. Paciente levemente apoyado sobre el chasis de la película. Cefálica lateral o cefalometría: uso de anomalías del desarrollo, traumatismo del desarrollo, crecimientos faciales, vista de estructuras faciales, así como de senos frontales etmoidales y de paladar duro. Diferentes técnicas radiográficas que estamos observando. La transorbitaria: posición donde el paciente está apoyado prácticamente en el chasis, parte de la nuca está apoyado
sobre el chasis de la película. Este tiene que quedar paralelo al eje longitudinal de la placa y se inclina la cabeza unos 10 grados hacia abajo de tal manera que la línea canto-meatal quede paralela al piso. Radiografía transcraneana, podemos observar estos detalles. Cerca del chasis, plano sagital que quede paralelo al eje longitudinal de la placa. Diferentes tomas radiográficas. Artroscopía de la articulación, lo que les había mencionado. Un estudio artroscópico en base generalmente a una lente que puede visualizar el interior y el movimiento real que tiene la articulación temporomandibular. Las diferentes imágenes de la artroscopía que ustedes están observando. El punto ideal de acceso generalmente se puede dar a nivel o por debajo de la raíz del arco cigomático, donde se ubica exactamente la cavidad glenoidea de la articulación temporomandibular. ¿Cuáles son las limitaciones de la artrografía? La posibilidad que los desgarros parciales del manguito rotatorio, es decir, de la cámara que ingresa, no detecten o no se puedan detectar la artrografía directa y convencional. Lesiones articulares que no pueden detectarse con la artrografía, entre ellas defectos de cartílago que pueden no visualizarse. La artrografía es la toma de imágenes médicas en la evaluación de problemas en las articulaciones directas o indirectas. Estas artrografías, la directa y la indirecta, mejoran la visualización del espacio. La artrografía indirecta es una técnica en la que el material de contraste inyectado va dentro del torrente sanguíneo. Inyectado dentro del torrente sanguíneo es el que eventualmente es absorbido hacia adentro de la articulación. Una especie de contraste para poder observar la articulación. Sin embargo, en la artrografía directa, un radiólogo inyecta el material de contraste adentro de la articulación. Se prefiere una artrografía directa por sobre la artrografía indirecta porque distiende o agranda la articulación. Examen de rayos X se pueden también ayudar a diagnosticar y ver las condiciones médicas. La fluoroscopía también hace posible la visualización de huesos y articulaciones y órganos internos en tiempo real, a diferencia de lo que sucede cuando se observa en un solo punto del tiempo. Y vean ustedes, la artroscopía, podemos observar la imagen de la articulación y de los elementos que nosotros queremos observar. La apertura de la cavidad bucal, posibles lesiones y desplazamientos de menisco a nivel de la articulación, del cóndilo de la articulación temporomandibular, mediante el uso de una cámara que podemos utilizar. Las etiologías, traumatismos causados por enfermedades subyacentes, tumores, ameloblastomas, mixomas, quistes dentígeros. Podemos ver también elementos como la sínfisis, parasínfisis del cuerpo del ángulo, rama ascendente, apófisis coronoides. Vean ustedes lugares donde habitualmente son el asiento de algunas fracturas. Estudio de prevalencia de las fracturas de maxilar, fracturas de cuerpo, fracturas de cóndilo en un 29%, de ángulo en un 23%, unas medianas o sinficiarias 9%, de rama 3% y de la apófisis coronoides en un 2%. Todo por elemento netamente traumático. Radiografías o tomas sinficiarias. Elementos radiográficos que hay que tomar en cuenta. Fracturas del cuello del cóndilo, que también podemos utilizar radiografías laterales de cráneo. Vean ustedes una fractura de cóndilo. ¿Cuál es la radiografía ideal? La lateral de cráneo, que es la que me va a servir para determinar una verdadera fractura. Una artroscopía también, pero ¿cuál es el riesgo de la artroscopía? Puedo desplazar mucho más el trozo o el trazo de fractura, Fracturas de rama mandibular, fracturas poco frecuentes en las que hay ausencia de desplazamiento. Fracturas igual que pueden observarse
al estudio tomográfico. Entonces estamos repasando lo que significa la articulación temporomandibular con sus diferentes técnicas. Lo que interesa acá son, por ejemplo, los requerimientos que van a tener cada uno de estas técnicas, ¿cierto? Para cada uno de los pasos que nosotros podamos observar. Transcraneal, las ventajas de la transcraneal, las desventajas que no se pueden observar, las relaciones cóndilo-cavidad glenoidea, imagen transcraneal de la articulación transcraneana, finalidad de evaluar superficies superiores al cóndilo, eminencia articular, las posiciones de la cabeza y del rayo central, que ya las hemos visualizado anteriormente, y las transorbitarias que hemos observado, ¿cierto? Entonces, son imágenes, son requerimientos clínicos que tenemos particularmente cuando estamos hablando de una lesión de articulación temporomandibular, sumada también a las lesiones que presentan el tejido óseo o elementos del tejido óseo. Imagen transmaxilar, ventajas, buena vista, anteroposterior modificada del cóndilo, buena visión para generar o para el general de las patologías, buena para las fracturas del área condilar. Imagen de la TM, transmaxilar, no se pueden observar la relación del cóndilo con la cavidad glenoidea. Y finalmente, ya para cerrar, las imágenes de la TM, la radiografía de Town, que nos va a servir básicamente para poder observar posibles lesiones a nivel de en este caso, el seno frontal, seno maxilar también, y generalmente podemos observar algún tipo de desplazamientos de tejido óseo que pueden producirse a nivel transcraneal. Entonces todos esos elementos los vamos a poder observar, ¿cierto? Radiografía de Town, la ventaja que tiene, una buena vista póstero-anterior modificada del cóndilo, buena para la visión general de patologías y buena para fracturas en el área condilar. Y la imagen de la TM en una radiografía de Town. En un semicírculo observamos los elementos constitutivos de la articulación temporomandibular. Así, a vuelo de pájaro, rápidamente hemos repasado diferentes técnicas y diferentes estudios radiográficos de la articulación temporomandibular, que son útiles para fracturas, que son útiles para poder observar subluxaciones. En el caso, por ejemplo, de lesiones de la articulación temporomandibular, desplazamientos, muchas veces, que están dados por acciones traumáticas y por lesiones que va a presentar el paciente precisamente por algún tipo de procesos crónicos en el tiempo, es decir, lesiones o enfermedades crónicas que va a tener el paciente. Una de ellas, por ejemplo, el tema de la artritis, que dificulta la apertura bucal en el paciente. Y de por sí ya hay una lesión, hay una especie de anquilosis a nivel de la articulación temporomandibular. Entonces, este es el estudio radiográfico que queríamos tocar con ustedes el día de hoy. Diferentes técnicas radiográficas. Las preguntas en el examen parcial son extremadamente sencillas porque simplemente nos indican y nos dan una pauta, por ejemplo, de lo que vamos a requerir en un determinado estudio radiográfico. Por ejemplo, si yo quiero una lateral oblicua de la mandíbula, generalmente estará indicada ¿para qué? Para pacientes con problemas de apertura bucal, fracturas y procesos infecciosos tumorales. Buena alternativa para radiografía terceros molares. Entonces ya tengo una pauta de todo lo que voy a prácticamente llevar y lo que voy a hacer cuando solicite un estudio radiográfico. ¿Dónde más voy a utilizar esto? Voy a utilizar generalmente en cirugía. Voy a utilizar también en cirugía maxilofacial y también voy a utilizar estas radiografías laterales, especialmente las radiografías laterales de cráneo, para el estudio de la ortodoncia y para la medición de puntos cefalométricos. Muy bien, jóvenes, con esto terminamos prácticamente ya
el tema de la articulación temporomandibular. Lastimosamente solo tenemos una clase, hubiese sido lindo tener dos clases de esta articulación, pero van a tener el material respectivo en el Classroom y lo van a poder visualizar para que ustedes puedan ver. Lo que tal vez más interesa es la parte de las imágenes para que ustedes puedan darse cuenta de cómo se ubican los pacientes en el o las diferentes técnicas radiográficas. Muy bien, jóvenes, el reencuentro va a ser en la próxima clase que toque con nosotros, que les toque con nosotros, particularmente conmigo, y bueno, preparando ya seguramente para su examen parcial. Por esa situación también tomen los recaudos necesarios, ¿no? Lo más concreto, lo más sucinto se les va a tocar en el examen de radiología. Tal cosa perteneciente a este sector, nada más. Nada más, señores estudiantes, la próxima clase estaremos repasando otro de los temas, ya tocando parte de lo que va a ser el tercer parcial, que seguramente también ya va a tener una fecha establecida. Muchísimas gracias por su atención y bueno, va a ser hasta otra oportunidad donde tengamos la posibilidad de estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias, señores estudiantes, y les dejo con el material de esta clase correspondiente a lesiones o radiografía o estudio radiológico de la articulación temporomandibular. Muchas gracias, permiso.